buenos días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de viernes que estamos en veda con 15 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente al pronóstico de meteorología que nos dice para este fin de semana de elecciones. Pero bueno, empezamos por hoy. La máxima de hoy va a ser de 20 grados, no se prevén precipitaciones y el cielo estará algo nuboso con periodos de claro. ¿Qué pasará mañana sábado? Bueno, se mantendrá prácticamente similar el tiempo, no habrá lluvias, no se prevé lluvias, las temperaturas extremas 2 y 19 para el área metropolitana y el domingo, bueno, sale el sol, 10 y 22 en las temperaturas extremas, también una jornada que va a estar soleada, relativamente fresca y agradable según el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y mucho tiene que ver con lo que pasó ayer en el Vaticano, porque tras el cónclave y 4 votaciones, finalmente quedó designado el nuevo Papa, el estadounidense Robert Prevost, de 69 años, que tiene nacionalidad peruana, es estadounidense y peruano. Allí en Perú vivió 40 años. El nuevo pontífice fue cercano a el Papa Francisco y eligió el nombre de León XIV. La Cancillería de nuestro país envió su saludo por el nuevo jefe de Estado también del Vaticano. El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo en el departamento de Salto, participó en varias actividades allí, visitó el hospital, anunció obras de infraestructura a este centro asistencial que atiende más de 80.000 usuarios. Además, el presidente de ACE, Álvaro Danza, dijo que el gran desafío del organismo es ser autosuficiente y no tener que comprar a los privados algunos de los servicios, en lo que tiene que ver a servicios de salud a la población. También en este viaje que hizo, esta visita que hizo al norte del país, el presidente Orsi participó de la asunción de las nuevas autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande con su nuevo presidente, Gonzalo Casaravilla. Recordemos que fue presidente de UTE y Casaravilla dijo que la imagen de la Comisión Técnica Mixta está dañada y no van a hacer clientelismo político porque no corresponde. Eso en alusión a la anterior administración y representación uruguaya en este organismo binacional. También vamos a contarles que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, expresó que están conformes con el tratado a firmarse entre la Unión Europea y el Mercosur. Dijo que va a ser pronto y destacó que es mucho más que un libre comercio. También hizo referencia a qué va a pasar con China, con una posibilidad de un TLC con China. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a hablar qué es lo que se puede esperar de este Papa, cuál podrá ser la mirada hacia América Latina. Bueno, esto lo vamos a hablar con el sacerdote y teólogo católico Pablo Bonavía, que va a estar con nosotros 8:30 de la mañana en la entrevista central de esta primera edición. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les contamos que Juan Guzmán entre Agustín Abreu y Acosta y Lara va a estar cortado por trabajos de saneamiento hasta el 14 de mayo. También les contamos que Solano García entre José Yauri y Víctor Soliño, el corte será hasta las 12 del mediodía por trabajos de carga y descarga. Rafael Ortiguera entre Juan Arteaga y Norberto Ortiz, el corte será hasta el 23 de mayo por trabajos de OCE. León XIV es el nombre que eligió el nuevo Papa, el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Esto fue ayer a las 2:15 de la tarde, hora uruguaya. Nominado, como dijimos, tras la 4ª votación en el cónclave, Robert Francis Prevost fue cardenal de Perú, tiene un talante progresista y fue una de las personas de confianza del Papa Francisco. Es el primer pontífice estadounidense, el segundo proveniente del continente americano. Habemus Papam. Habemus Papam se escuchó en la Plaza de San Pedro luego del humo blanco en el Vaticano tras el resultado del cónclave en Roma.
El cardenal Robert Francis Prevost Martínez, nacido en Chicago, Estados Unidos, hace 69 años, tiene ascendencia francesa e italiana por parte de su padre y española por parte de su madre. Ingresó a la Orden de San Agustín en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1982, a los 27 años. Tiene estudios en matemáticas y se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma. Fue misionero en Perú desde 1985, donde se involucró activamente en la formación de seminaristas y la docencia eclesiástica. En reconocimiento a su arraigo y servicio en el país, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Su desempeño como misionero era algo que su predecesor Francisco valoraba especialmente. Hasta la muerte de Francisco, ocupó uno de los cargos más influyentes del Vaticano. Desde 2023 era prefecto del Dicasterio de los Obispos. Su nombramiento se interpreta como una continuación del talante progresista de su antecesor. Eligió el nombre de León XIV para convertirse en papa. Lo tomó de León XIII, al frente del Vaticano entre 1878 y 1903. Un papa referente de la doctrina social de la Iglesia, muy reconocido por su encíclica Rerum Novarum, acerca de las cosas nuevas, que versaba sobre las condiciones de la clase trabajadora. Habla varios idiomas, pero eligió dar su primer discurso en italiano, con unas palabras en español. Y si me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Y el gobierno de nuestro país hizo llegar el saludo ante la asunción del nuevo Papa y además jefe de Estado del Vaticano. En un comunicado publicado por Cancillería, le hace llegar las más cálidas y sinceras felicitaciones al nuevo pontífice por su designación. Aseguramos que pueda ejercer una labor que contribuya con la paz mundial y el ejemplo, divulgando buena voluntad, esperanza, solidaridad, generosidad y justicia social para los más necesitados. Que la Iglesia Católica cuente por segunda vez con un pontífice nacido y que haya servido en nuestro continente es un hecho histórico para las Américas, concluye este comunicado de Cancillería. Y el especialista en religión Nicolás Iglesias aseguró que la llegada del Papa León XIV es una buena noticia para el continuismo de los cambios progresistas en la Iglesia Católica. Es una buena noticia, porque así como Francisco había jugado un rol muy importante en temas sociales y vinculados a la paz mundial, parece ser que este nuevo Papa desde su discurso mencionó temas muy importantes como tender puentes, mediar, abrir al diálogo, apuntar a la justicia social, a la misericordia. Incluso desde la elección de su nombre, de León XIV, parecería que está haciendo referencia a León XIII, que fue el Papa que hizo un poco las bases doctrinales de la doctrina social vinculada al mundo del trabajo y al mundo de la dignidad de la lucha de los obreros. También es un Papa que para los latinoamericanos de vuelta vuelve a ser quizás una buena noticia o nos genera cercanía. Ya en la plaza, cuando hizo su saludo, hizo una mención especial a su diócesis de Perú, habló en español. Se nota que el italiano no es su primera lengua cuando uno lo escucha en el discurso. Bueno, es políglota, habla obviamente inglés, italiano, español, latín. Tiene conocimientos del mundo de América Latina, tiene conocimientos de Estados Unidos. Eso también es otra novedad que sorprendió. Quizás había mucha expectativa con los candidateables de Italia o mismo de Asia. Pero bueno, aparece un estadounidense y Estados Unidos no es un país mayoritariamente católico, es un país mayoritariamente protestante, de una ciudad obrera como Chicago. También no es una ciudad que es mayoritariamente católica. Creo que tiene varios elementos interesantes, posiblemente su crianza en un contexto donde no pertenecer a una iglesia mayoritaria genera una sensibilidad que es interesante. Y volvemos a nuestro país, donde el presidente de la República, Yamandu Orsi, estuvo de gira por el departamento de Salto para participar, entre otras cosas, por la asunción de autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El titular en la representación de nuestro país será Gonzalo Casaravilla, que, al frente del organismo dijo que hay que ponerle pienso a un tema que es central para el desarrollo nacional. Esto dijo el presidente.
Yo visualizo que Salto Grande es una referencia y el poner a alguien que fue presidente de UTE al frente de esto es ya nuestra orientación. Acá ponemos a alguien que le ponga pienso a algo que es central para el desarrollo nacional, que es la energía. Es eso. De lo que queda para atrás hablaré con Germán, con Casaravilla. ¿Piensa en sacar gente, echar gente? No está, yo no lo tengo eso. Con los contratos que hicieron a propósito. No. Yo prefiero no contaminar ahora ese tema porque es una potencia tiene Salto Grande y la generación de energía es algo tan central que contaminarlo con esto otro, yo prefiero que no. Por supuesto que la administración tendrá que hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué puede ser sacar a la gente que pide un prefiero no hablar de eso y quien me conoce sabe que para mí no es un objetivo en sí mismo. Hay que corregir, por supuesto, para que funcione bien. Por año se ha pedido las regalías de Salto Grande que quedan para la región. Cada vez que venía Salto en la campaña electoral me planteaban eso. Por supuesto que está bueno que el derrame se visualice un poco mejor. En la Comisión Administradora de Salto Grande, el periodo anterior hubo mucho derrame a Paysandú y Salto de recursos. ¿Cuál va a ser la política que se va a aplicar en torno a eso? Con respecto a recursos de Salto Grande. Recursos económicos para apoyar actividades variadas. Yo creo que uno de los aportes, no sé, no hice un balance de dónde derramó y dónde no, pero el gran aporte es contribuir desde el lugar y desde lo que significa Salto Grande, contribuir al desarrollo nacional y como me decían unos chacareros, a nosotros nos gustaría para el riego tener una energía más acorde con estar tan cerca a la central, ¿no? Entonces, ahí te pongo un ejemplo de los reclamos de la gente. Por supuesto que es binacional, no pertenece a un departamento, eso es así, pero sí a una región y ahí tenés un poco de razón. Lo bueno que se visualiza acá, en temas concretos de desarrollo, todo lo demás capaz que está de más, pero el tema de desarrollo a mí es central. Y hablamos también con su titular, el nuevo presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla, que dijo que dentro de las prioridades es recuperar la imagen que ha sido mancillada por prácticas de clientelismo político en alusión al expresidente en representación de Uruguay de este organismo binacional, Carlos Albizu. Falta de transparencia, acoso laboral. Y dice, pará, ¿qué está pasando? Entonces, eso lo vamos a tener que remontar. Porque tenemos que recuperar esa imagen de que en Salto Grande, en la CTM se hacen las cosas bien. Y que la gente que trabaja en Salto Grande son profesionales, son trabajadores, son empleados, como les gusta decirse aquí. No son funcionarios, yo vengo de la UTE y eran funcionarios, acá son empleados. Y acá esto no es una empresa, esto es un organismo. Bien, este organismo tiene empleados que se sienten afectados y la gente tiene una percepción negativa de lo que pasa acá adentro. Eso hay que cambiarlo, porque es mentira. Puede haber algunos directores que tomaron algunas decisiones equivocadas. Y de hecho, hasta uno, como ingeniero y por formación, ante cualquier situación, trata de identificar de esa situación algo para, entre otras cosas, aprender. Y yo, revisando lo que ha pasado y lo que pasó hasta el 2023, básicamente pudo construir un decálogo de las cosas que no hay que hacer. Las cosas que no hay que hacer. Y eso sirve. Eso sirve para guiarte, para tratar de recomponer un trabajo histórico, binacional, hacia un nuevo destino. Y vamos a temas de salud porque el presidente de ACE, Álvaro Danza, dijo que el gran desafío es ser autosuficiente en materia de prestar servicios sanitarios a la población que atiende. Esto implicaría un ahorro importante porque reduciría las contrataciones al sector privado. Danza participó con la presencia del presidente de la República y autoridades ministeriales de una recorrida por el Hospital de Salto que atiende a más de 80.000 personas y al que se le van a efectuar refacciones edilicias, incluida la remodelación del CTI neonatal y pediátrico. El sentido común, pero también las buenas prácticas asistenciales, indican que la emergencia, el tomógrafo, el bloque quirúrgico y los centros de terapia intensiva tienen que estar relativamente juntos, en un área manejable, para que se pueda ir del CTI al bloque, del bloque de la emergencia al CTI de la emergencia, al tomógrafo, del tomógrafo al CTI, etc. Eso hay que concentrarlo. Lamentablemente,
pasa en muchos hospitales del país, de Montevideo y del interior, que las obras se han ido haciendo sin un plan director de obras. Se han ido haciendo por módulos, con buenas intenciones, pero sin una visión de conjunto global. Y eso es algo de lo que hoy estamos pensando y estamos trabajando con la Dirección de Arquitectura de ACE, tener un plan director de obras que nos permita ir haciendo obras que además sean ampliables, que además permitan, si el día de mañana le tenemos que agregar una estructura, sea razonable ubicarla ahí. Porque uno de los desafíos que tiene ACE en general es ser autosuficientes. Ser autosuficiente quiere decir que nosotros mismos nos satisfacemos nuestra propia demanda dentro de lo que está a nuestro alcance. Hoy el tomógrafo es una cosa súper necesaria, imprescindible. No se lo voy a contar acá la cantidad de personal de salud que hay, pero es súper necesario que haya un tomógrafo y ni que hablar en un hospital de este porte. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, adjudicó presiones e intencionalidad para que la empresa cerrara. Esto lo dijo en referencia al anterior gobierno y destacó que la intervención de la prestadora generó pérdidas de masa social porque se hizo sin cierre de padrón. En el marco del festejo de los 90 años de la institución que se realizó en el Palacio Legislativo, Rodríguez dijo que el CASMU está firme y ha superado distintas crisis. Ustedes saben las presiones que sufrimos, una intervención que fue innecesaria, una intervención que lo que llevó fue a la pérdida de 3.000 socios. Normalmente cuando se hacía una intervención en una institución se cerraban los padrones sociales de manera que los socios no se fueran, porque cuando se hace una intervención es como en el sistema bancario, la gente corre contra los ahorros y en lo que es la mutualista corre a borrarse. Y eso nos generó una dificultad, fíjese, 3.000 socios, multiplíquelo por 4.000 pesos de promedio de cuota, multiplíquelo por 2 años, ¿cuánta plata nos hizo perder? ¿Y qué fue lo que lograron? Ninguna cosa. ¿Qué aporte le hicieron a la institución, los interventores? Nada. Hicieron una denuncia en fiscalía. ¿Qué pasó? ¿Se archivó? No había nada. Simplemente era una intención específica de que la empresa no siguiera para adelante. Y esa era la realidad que había detrás. Rodríguez señaló que el CASMU tiene problemas financieros y no económicos y que están al día con los salarios. Esperan que se habilite el resto del crédito cuya garantía se pidió al Parlamento, aunque señala que la ley no era necesaria. El CASMU es una institución que está firme, que está bien y que necesita resolver problemas financieros y que los va a resolver. Lo que nos dieron en su momento, que eran 56 millones de dólares, al final accedimos a 20 millones de dólares, con el cual se pagaron diferentes deudas con proveedores. Quedaron el resto, que es lo que se aprobó, que el Banco República ya lo tiene aprobado y que está esperando desde hace 5 meses que nos den la garantía. La ministra de Salud, Cristina Lústemer, expresó preocupación por los recientes casos de intoxicación por consumo de hongos. La jerarca llamó a consumir hongos, en este caso, consumir hongos sin procesar, mejor comprarlos. El Uruguay tiene 10 casos en este momento de 10 personas intoxicados por el consumo de hongos tóxicos en una etapa estacional donde hay que tener mucho cuidado y le pido a la ciudadanía, estos son hongos que hay que conocer, qué hongos se pueden ser de uso comestible, porque estos 10 casos tenemos que lamentar una persona de 43 años que falleció en el departamento de Colonia hace unos días, y ahora tenemos esta familia particularmente, son 3 integrantes de la familia internados, pero con este niño de 11 años en una particularidad grave, porque la intoxicación por hongos, que son venenosos, que son tóxicos, producen desde síntomas leves, de síntomas gastrointestinales a síntomas, sobre todo de, como decía acá la doctora López, hepatotóxicos con un daño hepático como tiene este niño, que hay que ver cómo evoluciona, y pueden dar sintomatología neurológica. O sea, realmente consumir hongos que no estén autorizados o de consumo silvestre, personas que no sepan cuáles pueden ser venenosos y extremadamente tóxicos, es un fenómeno que tenemos que estar dándole mucho seguimiento. Nosotros hemos estado trabajando directamente con la doctora y profesora Alba Negrín, que es la profesora de toxicología, viendo todas las medidas de cuidado y de seguimiento con los prestadores de salud donde son estas 10 personas, y en este momento estamos muy preocupados
preocupados, primero por la evolución de este niño en particular, de los integrantes de la familia, pero advertir a la ciudadanía de que hay que tener un consumo muy cuidadoso de los hongos en nuestro país, porque esta especie es muy tóxica y realmente la verdad que es algo que en el Uruguay nunca habíamos tenido. Y justamente a raíz de estos temas, el Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones para este consumo de hongos silvestres y advirtiendo algunos de los riesgos que puede generar la recolección y consumo de hongos silvestres. El Ministerio recomienda, entre otras cosas, ante la presencia de síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, confusión o alucinaciones, es fundamental acudir de forma urgente al centro de salud más cercano. Vamos a otros temas. La ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, aseguró que es posible que en el segundo semestre se firme finalmente el acuerdo entre Mercosur-Unión Europea. Dijo que Uruguay no se opone a avanzar hacia un tratado de libre comercio entre Mercosur y China, pero descartó cualquier posibilidad de hacerlo de forma bilateral con el país asiático. Zuccasi habló durante la celebración oficial realizada en Montevideo, en la sede del Mercosur, con motivo del Día de Europa, como se conoce a la fecha en la que se celebra el aniversario de la declaración que sentó las bases para la cooperación europea en 1950. En ese contexto, confió en que la Unión Europea no tardará en aprobar la firma del acuerdo con el Mercosur. Lo que estamos es presenciando un momento que nos acerca cada vez más a la posible firma. Lo que estamos esperando luego del cierre de las negociaciones, el nuevo cierre de las negociaciones en diciembre del año pasado, es que en el segundo semestre de este año podamos presenciar la firma, lo que requiere una habilitación del Consejo Europeo. Los países del Mercosur ya saben que lo van a firmar, por ese lado no hay duda, pero si logramos firmar en el segundo semestre, eso habilita a que el proceso comience en los parlamentos para la ratificación definitiva de este acuerdo de asociación estratégica, que es mucho más que libre comercio, es un acuerdo de cooperación, es un acuerdo de valores compartidos en áreas políticas. Además, Zuccasi dijo que Uruguay no se opone a avanzar hacia un acuerdo entre el Mercosur y China. Ustedes sabrán que en el quinquenio anterior se habló de la posibilidad de una negociación Uruguay-China, lo cual nosotros entendemos y se nos transmitió así durante la transición y en estos primeros meses de gestión, que no está sobre la mesa. Obviamente que Uruguay encuentra en China un socio primordial con el que seguimos trabajando y tratando de encontrar las avenidas para profundizar la relación. China ha manifestado que está muy interesada en negociar con el Mercosur un acuerdo de libre comercio y Uruguay siempre seguirá promoviendo dentro del bloque del Mercosur la posibilidad de profundizar los lazos comerciales con China. Y hablando de este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Paolo Berizzi, dijo que es absolutamente posible que justamente se firme y se concrete este acuerdo entre bloques. Bueno, absolutamente posible. Hicimos hoy este evento, la recepción del Día de Europa, en el mismo lugar en que en diciembre del año pasado se anunció el cierre de las negociaciones que duraron casi 25 años. Entonces un lugar, diría, simbólico para esta relación. Ahora, el procedimiento interno de la Unión Europea sigue y nuestro objetivo es efectivamente llegar a finales del año a la verdadera firma del acuerdo, no solo el anuncio del cierre de negociaciones, sino la firma del acuerdo que pasa por procedimientos decisionales internos de la Unión Europea. Y se realizó la segunda reunión de la Comisión contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presidida por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Desde la CENACLAF señalaron que se van a impulsar cambios para mejorar las debilidades que tiene nuestro país en materia de prevención, pero que no serán sustanciales en el corto plazo. No hay ninguna modificación que podamos decir esto va a cambiar sustancialmente la situación que tenemos al día de hoy, tanto en los delitos precedentes como en los sujetos obligados, como en el tipo de debida diligencia que tienen que aplicar. No hay nada novedoso o que pueda impactarse en la actividad de los sujetos obligados, en los controles que tenga que hacer. Sí, puede ser que algún sector en particular se sienta más comprendido con alguna modificación de la debida diligencia, pero también tenemos alguna modificación respecto a la integración de la comisión, porque como les decía al principio, es un ámbito de coordinación a alto nivel. Estamos proponiendo también la integración de algunos otros actores, como es el Banco Central, como organismo en sí,
y también la Fiscalía. Eso también es otro cambio. Uno de los puntos tiene que ver, por ejemplo, que no teníamos todo el espectro de delitos precedentes, estamos incorporando algunos delitos que ya están previstos, como son un tipo de delitos ambientales, y estamos incluyendo también el fraude de instituciones financieras, que ya está tipificado y no estaba incorporado a la ley, pero vuelvo a decir, no son cambios porque no son situaciones que se presenten frecuentemente, entonces no son cambios que vayan a impactar al día de hoy. Representantes de la Federación de Industria Láctea se reunirán con el presidente de la República, Yamandu Orsi, para abordar algunas de las dificultades que presenta el sector. Así lo anunciaron sus dirigentes tras una reunión que mantuvieron con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros hicimos una serie de solicitudes, de reuniones, al Ministerio de Trabajo, al Ministro de Trabajo, al Ministro de Ganadería, a la Ministra de Industria, al Instituto Nacional de la Lechería y a Presidencia de la República. De Presidencia se nos confirmó que se nos va a estar recibiendo, no tenemos aún todavía la fecha en la que va a ser. Y del Ministerio y del INALE, el Instituto Nacional de la Lechería, se generó la reunión el pasado martes y el día de hoy acá con el Ministro de Trabajo. La intención de la Federación acá fue, en los diferentes niveles de urgencia que tienen las situaciones que se están viviendo en el marco de la industria, de todos modos, hacer un reconto y un planteo concreto de todas las situaciones que se vienen dando a nivel de la industria y las necesidades de soluciones que tiene cada una de ellas. Ellos plantearon básicamente todos los temas que tienen, habían representantes de todos los sindicatos que integran la industria. La prioridad fueron las empresas de Calcar y Coleme, que son las que tienen situaciones más complejas en relación a Calcar, como ya es conocido, el cierre y la posible no viabilidad de esa industria tal como la conocimos, y Coleme una situación muy compleja que también está siendo atendida por lo que es el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea y por otros espacios de otros organismos del Estado. Bien, ¿qué pasa allí con el cobro de salarios que aún se le debe a los trabajadores despedidos de Calcar? Está la posibilidad de usar la ley de insolvencia patronal, pero sabemos que eso demora, y entonces están analizando algunas otras soluciones a través del Estado, pero habría que ver si normativamente es posible para que haya un pago rápido. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con mucho gusto al sacerdote y teólogo de la Iglesia Católica, Pablo Bonavía, con este tema, ¿no?, que acaba de saberse hace unas horas nada más, quién es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Un Papa americano, el segundo, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión que dio en conocerse que...? Bueno, justamente el hecho de sentirse latinoamericano era un factor que actuaba en contra de él, porque normalmente intentan diversificar. Después de un argentino, elegir un peruano que se hizo peruano, yo creo que es toda una apuesta, ¿no? Una apuesta, una manera de mirar el mundo desde el sur global, más allá de cuál continente, que a mí me parece que, bueno, es una buena perspectiva para el nuevo papado. Bueno, llamó la atención ya, y lo han dicho, lo que tiene que ver con, bueno, el dirigirse especialmente en español a su diócesis, ¿no?, de Perú. También mencionó muchas veces la palabra paz en un contexto. ¿Cómo podés leer el contexto en el que se elige este Papa y qué desafíos pastorales y éticos puede llegar a tener? Ya el Papa Francisco, cuando analizaba el mundo actual, decía, lo que más llama la atención es que estamos levantando murallas, muros por todos lados, ¿sí? Entrando a ver a los que no son de nuestra cultura o de nuestro país como los otros, como ellos. Esa permanente clasificación de las personas y de los pueblos, que justamente es un riesgo permanente de conflictos y demás. Entonces, que el Papa anterior fuera descendiente de migrantes y que este Papa sea descendiente de migrantes implica una experiencia de vida donde yo crucé la frontera y me empecé a mirar a mí mismo del otro lado. Y eso, humanamente hablando, me parece que es un requisito para que haya una paz auténtica, ¿no? O sea, el buscar lo que tenemos en común como lo más valioso y lo que tenemos de diverso como la oportunidad de enriquecernos mutuamente
y no de mirar al diferente como una amenaza, por decirlo así. Así que yo creo que este llamado a la paz es muy actual, sobre todo además porque estamos en un permanente clima de guerras y a veces de guerras tremendamente dramáticas y dolorosas, y bueno, que él levante la bandera de la paz y lo haga desde la perspectiva del servicio que la Iglesia pretende brindar al resto del mundo, bueno, me parece muy oportuno y tiene su connotación también, como diríamos, política. ¿En qué sentido? En el sentido de que este Papa cuestiona una manera de presentar el mundo como permanentemente dividido en clases, en países, en culturas, que yo creo que es una perspectiva que está entrando a ganar terreno, como lo vemos en la política de Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Y él, que es un norteamericano, que es un estadounidense, creo que en ese punto siempre tuvo las cosas muy claras. Es más, yo escuchaba, yo no lo escuché, pero que él le hizo una crítica muy fuerte al vicepresidente de Estados Unidos, que es católico. Que fue el último, creo que vio a Francisco con vida. Pero que empezó a hablar de que, bueno, de que la amistad y la cercanía dependía de la proximidad ideológica y cultural. Entonces que él, digamos, clasificaba su amor cristiano de acuerdo a la, vamos a decir, a la afinidad que tuviera de otros puntos de vista. Y él hizo una crítica muy fuerte de eso, diciendo que la única, digamos, manera de entender en serio el amor es por su carácter universal y empezando por los últimos, que es la manera de garantizar de que sea universal. ¿Qué podemos esperar en América Latina con este cambio? Pensando con este nuevo Papa, ¿no? Pensando además que se podía esperar que fuera de otro continente, cuando en América está la gran parte de los católicos, pero ¿se puede esperar más apertura a temas que había dejado, por ejemplo, Francisco? Yo espero que sí. América Latina, en el contexto mundial, tiene una característica que me parece muy importante. En la conferencia de Medellín, 1968, los obispos latinoamericanos, por primera vez en muchos cientos de años, hicieron de la situación de marginalidad no un motivo de autocompasión o de vergüenza, sino al contrario, ¿no? Leído desde la perspectiva de Jesús, el ser una iglesia marginal, sin las riquezas y los valores que tienen las iglesias centrales en Europa, por ejemplo, descubrir que desde la experiencia de la marginación y la pobreza hay un descubrimiento de lo que es humano y de lo que es divino que solo se descubre allí. Entonces, se deja un complejo de inferioridad, tampoco se asume uno de superioridad, pero sí el decir, tenemos un rol en el conjunto de la iglesia que es poner en el centro a los que las sociedades marginan. Eso fue en Medellín. Y a partir de eso, la iglesia latinoamericana es una de las que está, lo voy a decir con mucha humildad también, mejor organizada como iglesia continental. Tiene una tradición de muchos encuentros, de muchos diálogos. Quizá ninguna otra conferencia, ni siquiera del norte, tenga la tradición de diálogo, de escucha, de trabajar juntos que tiene la iglesia latinoamericana. Ojalá que eso se traduzca también en aumentar, que nos hace falta, nuestra capacidad de lidiar con lo diferente y de superar barreras que todavía todos tenemos. Claro, te quería preguntar qué quedó del legado, ¿no? de Francisco, pendiente por abrir. Él abrió muchos caminos, pero si tuvieras que rescatar para gente que no está familiarizada. Mira, yo destaco, porque me encantó la cita, este hombre es de la congregación de la Orden de San Agustín. San Agustín escribió muchísimo, pero rescata una cita que también va a rescatar el Concilio Vaticano II, que es muy expresiva. Dice, cuando él lo nombran obispo, Agustín dice, lo que soy para ustedes, obispo, está al servicio de lo que soy con ustedes, un cristiano como otros. El ser obispo es para mí un peligro, una responsabilidad, pero el ser con ustedes un cristiano cualquiera es un consuelo y un regalo. Entonces, esta última perspectiva de poner primero lo que tenemos
con los demás y no para los demás, rescata la sinodalidad, que era lo que todos estábamos esperando. ¿Será que el nuevo Papa asume el desafío de seguir abriendo camino a esta manera de ver la Iglesia en donde todos importamos, donde las jerarquías son de servicio y no de superioridad? Bueno, nos queda mucho por hacer, pero me parece que con eso se rescata una tradición muy antigua, muy fuerte en el primer milenio de la historia de la Iglesia, y que con la historia se ha ido perdiendo y que yo creo que es hora de que rescatemos. Quiere decir que el Papa asume uno de los puntos centrales de Francisco, que es una iglesia que se llama así, sinodal. ¿Qué quiere decir? En donde importa lo que todos pensamos y hacemos. ¿Puede tener alguna repercusión acá en Uruguay, en la iglesia de Uruguay, en que sea más abierta, en que permita, por ejemplo, mayor participación de mujeres en esa cosa que estabas diciendo? Sí, yo creo que el desafío que dejó Francisco a todos nos implica una revisión, no solamente de nuestras concepciones interiores, sino de nuestras prácticas de relación con los y las demás. Yo creo que Uruguay no debería tener especiales resistencias, porque la tradición laica de Uruguay, que yo valoro muchísimo, tiene esa ventaja de generar ese sentirse parte, no por encima ni por debajo, sino donde nadie es más que nadie. Y yo creo que la Iglesia uruguaya debería aprender mucho de esa tradición. Te quería preguntar, porque ha sido también comentario, capaz que es un tema menor, pero cuando asumió y salió por el balcón Francisco, lo hizo todo de blanco, con una cruz que tampoco era ostentosa, no sé si no era la del propia, y si bien estas señales, que es americano y tal, del nuevo Papa León XIV, salió ya vestido con más tradicional, ¿no? Con todo, no sé si dicen oropeles o... Sí, con la vestimenta clásica. Sí, a mí eso, la verdad, no fue lo que más me gustó de su aparición pública, pero no sé mucho por qué él habrá optado por eso. Tampoco sé por qué, aunque me lo imagino, recurrió a León XIII, que es del siglo pasado, como el referente inmediato para entender su propio pontificado. Quizá porque León XIII abrió la Iglesia a los problemas sociales y empezó a percibir la acción de la Iglesia como responsable también de la construcción de la sociedad. No desde una perspectiva confesional, sino de la perspectiva de corresponsabilidad humana, ¿no? La última, el otro día, hace 6 días concretamente, Leonardo Boff había escrito que en el cónclave hay conflictos que traslucen los conflictos del mundo. ¿Tenés el mismo sentido de lo que pasa adentro, por más que sea cerrado con el canto lo del cónclave, en esa mirada política y en la elección del Papa? Yo creo que es inevitable eso, ¿no? Porque cada uno trae lo que son las ventajas, los valores y también los conflictos de su propia cultura y de su propio país. Y eso se refleja, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que hayan logrado 2/3 de los votos del cónclave, habiendo varios candidatos, en tan poco tiempo. Quiere decir que, más allá de otras diferencias, creo que el mensaje es: la Iglesia está haciendo un esfuerzo por, vamos a decir, asumir los desafíos que el mundo de hoy nos plantea, sin insistir en las diferencias, sino buscando las coincidencias dentro de lo posible. Igual 108 de los 133 los había elegido Francisco, ¿no? Esa mano está... Es verdad. Sí, Francisco alguna, pero no necesariamente el haber sido elegido por Francisco implicaba votar a este cardenal, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Pablo Bonavía, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Bueno, muchas gracias, Pilar, y bueno, felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a exteriores y tomamos contacto con nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Buen día para ti, para todo el equipo. Los saludamos desde Capurro, concretamente desde lo que es el local de la Junta Electoral de Montevideo, el local de acopio, donde están todas las maletas que tienen
todo lo que es el material para las elecciones departamentales de este domingo y para hablar un poco de cara a la previa de todo lo que es la logística de las elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo. Estamos con el presidente de la Junta Electoral de Montevideo, Martín Prato. Prato, muchas gracias por estos minutos. Bueno, si quiere contarnos para comenzar exactamente qué es lo que se está haciendo a esta altura de cara a la previa del domingo en este lugar. Bueno, muy buenos días, Abril. Gracias por acercarte. Acá, como ustedes pueden ver, están las maletas, bien, donde bueno, están dentro las urnas con todo el material necesario para que las comisiones receptoras de votos puedan funcionar. Están las urnas con las listas municipales, las departamentales, todo el material electrónico, la tablet, donde se registran los votos, el legajo, el padrón y bueno, todo el material necesario para que todo funcione correctamente el domingo 11, desde las 8 de la mañana que empieza la elección. El Ejército es el encargado de la repartición de estas maletas a los respectivos circuitos de Montevideo. ¿De cuántos circuitos se trata? ¿Cuántas personas habilitadas hay para votar en la capital? Bien, hay 1.024.192 habilitados. Los locales son 569 locales en todo el territorio de Montevideo, en los 8 municipios, y hay 2.542 circuitos. ¿Se encarga el Ejército de esta tarea? ¿Cuántos días lleva? ¿Cuándo se empiezan a repartir? Bueno, la distribución, hoy el Ejército y la Armada empiezan a retirar las maletas con las urnas, como te decía, y mañana es el Ministerio del Interior y la Fuerza Aérea para que el domingo a las 7 de la mañana estén en cada uno de los circuitos. Bien, lo comentábamos al principio, Prato, este domingo se votan 2 elecciones en simultáneo, de frente a la Cámara. Sí. Las elecciones departamentales y las municipales, y a su vez hay 2 hojas de votación para que la persona que está mirando sepa qué es exactamente, cómo se debe votar y qué es lo que se vota en cada caso. Sí, son 2 elecciones simultáneas, la elección departamental, donde elegimos al intendente y a los 31 ediles, y la elección municipal, donde se elige el consejo municipal y el alcalde o alcaldesa. En el caso de la elección departamental se presentaron 131 listas, son 36 más que con relación a la departamental de 2020, y en el caso de las municipales se presentaron 66 listas, que son 32 menos que en la elección municipal del 2020. ¿Pueden votarse por separado, solamente las departamentales, solamente las municipales, o es necesario colocar las 2 hojas? Bueno, como te decía, son elecciones simultáneas, son hojas independientes, el elector puede elegir votar por una elección y no por la otra, o sea, pongamos un ejemplo, poner únicamente la papeleta departamental o únicamente la papeleta municipal. Bueno, causales de anulación del voto, hay 5 causales. En el caso de que aparezca en el sobre de votación una hoja departamental de un lema distinto al lema de la hoja municipal, en ese caso hay una causal de anulación del voto. Después, bueno, tenemos por objeto extraño, en el caso que en la hoja de votación aparezca algún objeto extraño, en ese caso se anula todo el contenido del sobre, por ejemplo un boleto, bueno, o un billete, como ha pasado en anteriores elecciones. Ese caso también es una causal de anulación del voto. Después tenemos cuando hay 3 hojas idénticas, también en ese caso se anula el voto, no se valida. Y bueno, después acá podemos tener, por ejemplo, cuando el elector coloca en la hoja departamental una hoja municipal que corresponde a su municipio, pero a su vez le anexa otra hoja municipal que no pertenece al municipio en el cual vota, en ese caso se anula también todo el contenido del sobre. Bueno, justamente, ¿cómo puede saber el ciudadano a dónde votar, qué municipio le corresponde ejercer el voto y los otros detalles? Sí, es bien importante que el ciudadano sepa de antemano el municipio que le corresponde. Eso está determinado por su serie de credencial, eso es importante remarcarlo, que no es por el lugar de residencia actual que tiene el elector, sino por su serie de credencial, porque puede ocurrir que haya sacado la credencial en un barrio, después se haya mudado y bueno, ese lugar que se mudó es de otro municipio. Entonces, en la página de la Corte está cada uno de las series, el municipio que le corresponde. Son 75 series en Montevideo, entonces es importante que el elector
previamente bueno, sepa qué municipio va a votar. Igual de todas maneras, cuando se buscan en el padrón electoral, ahí le sale bueno, el local, el circuito y el municipio al cual pertenece bueno, su voto. Así que toda la información está disponible, pero es bien importante que se sepa, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que quizás no están en el lugar donde deberían votar y quieren votar observado? Esto se puede hacer y por otra parte consultarle también por aquellas personas con dificultades de movilidad, ¿a qué circuitos pueden acercarse? Bueno, con respecto a la primera pregunta, en observado solamente pueden votar quienes conforman las comisiones receptoras de votos, también los guardias que están disponibles para esa tarea también, y los funcionarios electorales. Después, cada uno de los ciudadanos tiene que votar en el circuito donde les corresponde. En el caso de las personas con alguna discapacidad motriz, temporal o bueno, ya crónica, en ese caso siempre va a haber un circuito para cada una de las series de credencial accesible, o sea que si la persona con discapacidad motriz le toca un circuito que no es accesible, se puede acercar al primer circuito accesible de su serie. Eso lo encuentra en la página web de la Corte Electoral. Está una separata que le llamamos, donde está establecido cada uno de los circuitos accesibles por serie de credencial. Entonces, reitero, en ese caso la persona va a poder votar observado en otro circuito al que le correspondió, siempre y cuando esté dentro de su serie y sea un circuito accesible. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias por estos minutos. Martín Prato, presidente de la Junta Electoral de Montevideo, en la previa a las elecciones departamentales. Bien, muchísimas gracias, Abril. Bueno, estamos en veda, no podemos seguir hablando de este tema, pero información fundamental para ir a votar el próximo domingo. Vamos a otros temas. El Ministerio de Educación y Cultura planteó al Poder Ejecutivo dejar sin efecto las autorizaciones a las universidades privadas que fueron firmadas por decreto en el mes de febrero por la anterior administración, y se anunció que se va a convocar a un diálogo con todo el sistema terciario público y privado para elaborar una nueva normativa. El ministro de Educación, José Carlos Maía, dijo que el decreto del anterior gobierno tiene vicios de forma que deben ser corregidos para atender además los reclamos planteados por la Universidad de la República. Usted, para hacer un decreto, tiene que tener la firma del Poder Ejecutivo en su conjunto, no solo del ministro, para decir un ejemplo. Es buena cosa además desde nuestro punto de vista que tenga la participación y el involucramiento genuino de, por ejemplo, las propias universidades privadas en su gestación, que no haya tenido, como tuvo, recusación de la Universidad de la República. Hay una serie de aspectos que, insisto, desde nuestro punto de vista, eran inconvenientes, había que revisar y por eso hicimos esa propuesta de derogación. Previendo la llegada de nuevas instituciones con esa fragilidad. A ver, yo creo que pueden llegar nuevas instituciones. De hecho, nosotros recibimos propuestas del exministro, que obviamente vamos a estudiar. Es un tema a considerar, pero básicamente de lo que se trata es lograr armonizar un sistema de educación superior privado o, digamos, bien reglado o mejor reglado con las universidades públicas y el sistema terciario. Desde nuestro punto de vista, eso no sucedió respecto al decreto que pedimos se derogue. Maía informó que se trabaja en un acuerdo marco entre el Plan Ceibal y Google que dé posibilidad de acceso a más información de inversiones de esa empresa en el país y avanzar en desarrollo de inteligencia artificial. Y en el ámbito internacional destacamos lo que sucedió en Argentina, donde el Senado rechazó por un voto el proyecto de ley llamado como ficha limpia. Esto es, que buscaba impedir que las candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción. La iniciativa fue impulsada por el partido Propuesta Republicana, el PRO, en noviembre de 2024 y había logrado media sanción en febrero de este año cuando fue aprobada en la Cámara de Diputados por 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. En el Senado se rechazó.
Según indicaba el proyecto de ley, la inhabilitación temporal para ser candidato o candidata se mantenía vigente hasta que otro tribunal superior revocara la condena o hasta que se cumpla la pena impuesta por la justicia. Para convertirse en ley requería al menos 37 de 72 votos en la Cámara Alta, pero no alcanzó las voluntades y fue rechazado con un resultado de 36 votos a favor, 35 en contra y un senador ausente. Poco después de la votación, la oficina del presidente Javier Milei publicó un comunicado en el que condenó la decisión de la Cámara Alta y destacó que el mandatario argentino aborrece la actitud de los senadores nacionales, que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. El mismo texto agrega que ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes, en alusión a la posibilidad de que la aprobación del proyecto podría afectar a la expresidenta Cristina Fernández, quien fue condenada el pasado 13 de noviembre en segunda instancia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos en la obra pública durante su mandato. En ese contexto, Milei dijo que no descansará hasta que Ficha Limpia se convierta en ley. Además, opinó que el Senado de la Nación se consolida una vez más como el refugio de la casta política argentina. El Partido Justicialista, que representa al peronismo, que cuenta con 34 bancas en la Cámara de Senadores, se opuso al proyecto y publicó esta mañana un comunicado en su cuenta oficial de X, rechazando lo que califican como un nuevo intento de exclusión política contra Cristina Fernández. Hasta que llegamos con esta primera edición, quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 y a las 18:55. El domingo, transmisión especial con las elecciones departamentales y municipales. Y volvemos desde las 10 de la mañana el domingo. Va a haber acá programación para estar prendidos a TV Ciudad. Y el lunes a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien, buen fin de semana.